Los himnos, los cánticos más tradicionales, ahora se llaman aburridos. A la gente no le gusta. La gente necesita sentir emociones y por eso hemos llegado incluso a traer el dembow a la iglesia. Me gustaría, a la luz de este vídeo que acaban de ver, aclarar 4 o 5 cosas muy rápidas, pero que yo creo que son muy importantes en cuanto a ese vídeo. Yo sé que muchos de ustedes, y supongo que también influenciados por la cultura moderna, por los predicadores modernos, porque estoy convencido de que si estuviésemos 100 años atrás, si no viviésemos en este año en el que vivimos, bajo esta cultura en la que estamos, viendo cómo están las iglesias a día de hoy, con la influencia de la iglesia moderna, estoy seguro que hace 100 años ni siquiera estábamos discutiendo este tema, pero entiendo que hay temas que debemos tratar por el tiempo en el que vivimos. Es como decirles que una cristiana use bikini. Eso es un tema que hoy algunos debaten, pero si estuviéramos años atrás, ese tema no lo debatíamos ni con la gente del mundo, cuanto menos con una cristiana que se consideraba una hija de Dios nacida de nuevo. Pero vamos a hablar de este vídeo. Yo quiero analizar 4 o 5 cosas muy rápidas. En primer lugar, yo sé que muchos de ustedes me dirán, pero bueno, la Biblia no define un ritmo, la Biblia no define un ritmo en particular. Esto se trata de ritmo, al final el ritmo va al gusto de cada uno. Y yo lo primero que quiero decir es que no estoy aquí para hablar hoy del ritmo en sí mismo. Estoy aquí para aclarar puntos que la Biblia sí afirma. Y una cosa que deben entender es la siguiente. La Biblia no tiene un versículo para cada estilo de música, la Biblia no tiene un versículo para cada cosa de la vida, pero la Biblia tiene principios. Existen personas que te dicen, no, yo esto lo hago porque la Biblia no tiene un versículo que lo condene. Obviamente no hay ningún versículo que diga no vayas a una discoteca, no vayas a un sitio como este, no hagas... Hay un montón de cosas que hoy son comunes en el mundo y que no hay un versículo preciso en la Biblia que lo condene. La Biblia no tiene ningún versículo que diga no fumes crack, no fumes marihuana, no hay ninguno de esos. Es más, por ahí hay algunos loquillos evangélicos diciendo que como la marihuana es una planta, las plantas vienen del Señor, entonces fumar marihuana es algo bueno, espiritual y que nadie puede condenarlo porque se hace con intenciones buenas o incluso es que ahora es medicinal y le dan la vuelta a la tuerca para al final seguir haciendo lo mismo que hacían en el mundo, pero con la conciencia diciéndoles que son salvos y van derechitos a la gloria eterna. Que no haya un versículo que hable de estilos musicales o de ritmos musicales no significa que debamos olvidar que la Biblia sí tiene varios versículos sobre principios en cuanto a la adoración. Sí, la Biblia tiene principios en cuanto a la adoración. Ahora, voy al segundo punto. ¿Se han dado cuenta del bailecito que se marca esta joven? Porque esto tiene toda la pinta de ser un culto de jóvenes, ¿no? Esto, bueno, no lo llamemos culto, llamémosle reunión de jóvenes, porque un culto es una cosa y lo que están haciendo ahí es otra. El problema es que ahora todo le llaman culto para que parezca más cristiano, para que parezcan más espirituales, pero porque se hace en una iglesia, en un templo. Pero llamémosle reunión de jóvenes porque eso de culto no tiene nada. Si usted sabe lo que es un culto a la luz de la palabra de Dios, usted sabrá que eso no es un culto. Ahora, el problema también es que entiendo que hay mucha ignorancia sobre estos temas. La gente no le gusta estudiar, ¿verdad? Se aburre, cansa estudiar. No me des letra que mata. A mí déjame que me guíe el espíritu y cosas así que solo llevan más y más a la ignorancia de la verdadera fe, a la ignorancia de la palabra de Dios y a vivir una religión que pues se han inventado, ¿no? Guiados por sus propias emociones o por sus propios pensamientos. Entonces, yo quiero que presten atención un momentito al bailecito que se marca una joven escuchando ese momento de dembow. Mira el bailecito y solamente mientras lo ven, comenten rápido aquí si les parece muy espiritual y para la gloria de Dios.
Ahora, yo quiero que piensen por un momento en un culto en el Antiguo Testamento, en una celebración religiosa en el Antiguo Testamento, o vámonos al Nuevo Testamento, si quieren un culto donde estuviera Pablo predicando, donde estuviera el apóstol Pedro predicando en Jerusalén, o alguno de los discípulos de Jesús como Timoteo haciendo un culto en la iglesia, o una iglesia reunida, no sé, la de Tesalónica. ¿Y se imaginan ustedes ese bailecito en el culto? ¿Se imaginan ustedes ese movimiento de esa joven en el culto? Ahora, ¿ustedes creen que esa joven en ese momento, bajo esa manera de contornar el cuerpo, en ese momentito, ustedes creen que la joven está pensando en Dios? Lo está haciendo para la gloria de Dios. Ahora les hago otras preguntas. ¿Eso en qué ayuda a esa jovencita que está bailoteando así? ¿En qué ayuda en su santidad? ¿En qué ayuda a huir, como dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿En qué ayuda a esa joven, ese bailecito que se está marcando en su lucha con el pecado, en su lucha con la carne, en no conformarse a este siglo? Porque recordemos, Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermano, yo no creo que sea el único porque entonces igual sí, me estoy volviendo loco, tienen que escribírmelo todos, por favor, háganmelo ver. Juan Manuel, solo tú ves que eso es un disparate, solo tú ves que eso no tiene nada de espiritual, solo ves tú que eso es más movimiento de la carne y puramente eso. A lo mejor soy un loco que anda por aquí y que realmente estoy muy ciego y eso es muy espiritual, ayuda a la joven en su santificación, porque si no tiene nada de edificación, entonces no es un culto. Y repito, no es un culto. Ahora voy al tercer punto y con lo que he dicho. La Biblia da principios sobre la adoración. Y yo voy a destacar en este punto rápidamente algunos. En este punto quiero hablar de, por ejemplo, todo se ha hecho con orden y decencia. Punto. Todo se ha hecho con orden y decencia. Esas luces de colores, esos bailoteos que se pegan ahí, esos ritmitos que hay ahí, hermanos, ¿ustedes creen que entran en todo se ha hecho con orden y decencia? Siguiente punto. La Biblia dice, todo se ha hecho para edificación. ¿Por qué cantamos canciones bíblicas? No emocionales, bíblicas, porque edifican, ¿verdad? La letra edifica como un sermón. Mientras cantamos el evangelio, mientras cantamos las verdades de Dios, somos edificados. La oración nos edifica, las canciones bíblicas nos edifican, la predicación bíblica nos edifica. Los mimos en la iglesia no edifican, el dembow en la iglesia no edifica, ese bailoteo no edifica, un merenguito no edifica. Y la Biblia sí tiene un principio, todo debe ser hecho para edificación. Ahora, otro principio, la Biblia dice que todo debe ser hecho para la gloria de Dios. La Biblia dice que todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, cuando se va a hacer el bailoteo de dembow, se piensa en darle la gloria a Dios. Claro, entiendo que esos jóvenes, no hay ni un pastor que se haya dedicado un tiempo a enseñarles qué significa para la gloria de Dios, qué significa hacer todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, no veo que sea para edificación. Veo además que orden y decencia no es la palabra que más describe el dembow. Veo además que la mente de esos jóvenes no se va a despegar de este mundo del cual no se deben conformar, y veo además que no creo que estén pensando en hacer todo eso para la gloria de Dios, porque ni siquiera creo que esos jóvenes sepan lo que significa hacer todo para la gloria de Dios. Así que yo no necesito un versículo que me diga no bailarás dembow en la iglesia, así dice el Señor. Tengo suficientes principios para saber que eso es un disparate que solo usan las falsas iglesias para atraer jóvenes y tenerlos entretenidos bajo la idea extraña de que si el joven se queda ahí dentro es salvo. Pero no es lo que dice la Biblia. Ahora, cuarto punto. Para la gente que considera que los himnos son aburridos, que los himnos son viejos, que los himnos son de antes, ¿han leído en la Biblia cuando dice con salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Y sabes con qué está relacionado? ¡Wow! Con ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Señor, la llenura del Espíritu Santo, el llenarnos del Espíritu Santo nos conduce a salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que dice la Biblia, amigos. No importa si no te gusta. Es que no se trata de ti. Quinto punto, el culto no es para ti, hombre. El culto es para Dios.
La fiesta es de Dios, para Dios, por Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No estamos para hacer gusto al gusto del consumidor los cultos. Si el culto es para Dios, la música tiene que ser del agrado de Dios, conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Entonces, oye, ¿no te saldría a cuenta coger tu Biblia, aunque sea una tarde a fondo, y dedicarte a leer y estudiar cómo le agrada a Dios la alabanza, cómo le agrada a Dios la adoración? Hermano amado, en nuestro canal de la Iglesia Caminando por Fe tenemos una serie de 3 vídeos en la serie de Fundamentos de la Iglesia. Puedes buscar la lista de reproducción, Fundamentos de la Iglesia, y los 3 últimos vídeos hablan de cómo debe ser un culto bíblico. Les animo a verlos a la luz de la palabra, no del gusto personal, de la palabra de Dios, porque al final, ¿de qué vale hacer un culto si Dios se dejó fuera? Es curioso, ¿verdad? Que cuando nosotros leemos en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, si alguien abre, pues yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso la gente se lo dice mucho a los impíos, ¿no? Jesús está a la puerta de tu corazón. Pero si tú lees el libro de Apocalipsis, eso Jesús se lo está diciendo a una iglesia que había dejado a Cristo y su evangelio fuera. ¡Qué casualidad! ¿No será que muchas iglesias en nuestro tiempo han dejado a Cristo y la palabra de Dios fuera de la iglesia para hacer esos espectáculos? Ahora, comenta en el vídeo, ¿tú qué piensas del dembow? ¿Es simplemente, es cuestión de gustos? ¿Es solo un estilo musical más? ¿O tenemos que empezar a estudiar un poco más la Biblia y entender qué le agrada a Dios? Y por último, dejen de entretener a los jóvenes con esas tonterías que no les edifican y no les acercan a Dios. Los jóvenes ya están demasiado entretenidos en sus teléfonos, en sus ordenadores, en sus redes sociales, en la calle. Los jóvenes necesitan que la iglesia les dé palabra de Dios, les ayude a luchar con sus pecados y les predique el evangelio para su salvación. O si no, los tendrán ahí y simplemente serán mundanos que van a un templo y ya está.